Bienvenidos, oyentes del misterio y lo desconocido. En este viaje, les traigo una de las obras más inquietantes de la literatura de horror cósmico, escrita por el maestro del terror psicológico, H.P. Lovecraft. En las montañas de la locura nos sumerge en un relato de exploración científica en los confines más remotos de la Tierra, donde los secretos de una antigua civilización alienígena y la amenaza de horrores indescriptibles se revelan poco a poco. Acompáñenme en este escalofriante recorrido donde el miedo y el misterio nos acechan a cada paso. Si disfrutan de este tipo de historias, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros relatos. Comencemos este fascinante y aterrador viaje por las tierras más heladas de la locura. Capítulo 1. El relato del geólogo Dyer. La historia comienza con una advertencia sombría. Un hombre, William Dyer, un geólogo que forma parte de una expedición científica a la Antártida, se presenta como el narrador del relato. Su voz está marcada por una mezcla de miedo y solemnidad, y su tono nos transmite que lo que está por contarnos es algo que ha sido guardado en lo más profundo de su ser, un recuerdo que preferiría olvidar pero que siente la necesidad de compartir, para evitar que otros repitan los mismos errores. Me he estado preguntando, durante mucho tiempo, si debería contar esta historia. La verdad, no sé si debo, y ni siquiera estoy seguro de por qué lo estoy haciendo ahora. Sin embargo, siento que es lo único que puedo hacer. Si alguien tiene la suerte, o la desgracia, de escucharme, quiero advertirle sobre lo que se esconde en los cielos antárticos. Lo que encontramos allá abajo, lo que descubrimos, no tiene nombre. Pero lo peor de todo no es lo que encontramos. Lo peor es lo que nos siguió de vuelta. Dyer explica que la expedición fue financiada por la Universidad de Miskatonic, una institución científica respetada, y que su objetivo era explorar las regiones más remotas de la Antártida, donde nunca antes había llegado ningún ser humano. Esta región, un vasto desierto de hielo y nieve, es inexplorada y desconocida, pero prometía contener secretos que podrían cambiar la comprensión de la humanidad sobre la historia de la Tierra. La Antártida, dice Dyer, es un lugar donde la vida parece no existir, un vacío helado que, sin embargo, guarda vestigios de una era olvidada. Nos dirigíamos allí en busca de información sobre el pasado remoto de nuestro planeta, pero lo que realmente encontramos fue un abismo de terror y locura. La narrativa sigue al geólogo mientras describe cómo, en el principio, todo parecía prometedor. La misión estaba formada por un equipo de científicos especializados, geólogos, biólogos, antropólogos. Todos ellos tenían sus propias razones para unirse a la expedición, pero el objetivo común era claro: explorar, descubrir y documentar lo que se ocultaba en esas tierras tan inexploradas. Dyer comienza a relatar los primeros días de la expedición, cuando todo transcurría según lo planeado. La rutina estaba marcada por el trabajo arduo y la fascinación por los hallazgos. Durante las primeras semanas, los miembros del equipo tomaron muestras de rocas y materiales del terreno, y comenzaron a realizar análisis preliminares de los lugares que, según sus estudios, podrían contener restos fósiles. Nos sentíamos como pioneros, dice Dyer, como si estuviéramos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la ciencia. Pero pronto, muy pronto, comenzaron a suceder cosas extrañas. El equipo comienza a encontrar huellas y formaciones extrañas que no encajan con ningún registro científico conocido. Una de las primeras señales de que algo no estaba bien ocurre cuando un miembro del equipo, el profesor Lake, descubre una serie de extrañas rocas dispuestas de manera ordenada en un patrón que no podría ser obra de la naturaleza. Un patrón que recuerda a las estructuras creadas por civilizaciones antiguas, pero que no pertenecen a ninguna cultura humana conocida. Al principio, pensábamos que eran solo rocas formadas de manera peculiar. La Antártida, después de todo, es un lugar lleno de misterios naturales. Pero los patrones eran demasiado complejos para ser naturales, relata Dyer. En este punto, Dyer nos confiesa que fue entonces cuando comenzaron a sospechar que no estaban solos en ese vasto y helado desierto. Algo los observaba desde la distancia. Algo que no podían comprender. Pero no fue hasta el hallazgo de unas extrañas formaciones subterráneas que las verdaderas implicaciones de su descubrimiento comenzaron a tomar forma. Dyer explica que la expedición comenzó a hacer perforaciones en la nieve y el hielo, y fue entonces cuando descubrieron la entrada a lo que parecía ser una ciudad enterrada. El hallazgo fue tan inesperado como inexplicable. Las estructuras que encontraron bajo el hielo no solo eran gigantescas,
sino también de una arquitectura que desafiaba cualquier concepción humana de lo posible. Lo que encontramos no era una ciudad como las que conocemos. Eran ruinas de una civilización que no debía existir. De una civilización que había quedado sepultada por el hielo, olvidada por el tiempo. Y lo peor de todo, algo de esas ruinas aún estaba vivo. Dier concluye este primer capítulo con una advertencia sombría. Quiero advertirles, queridos oyentes, que lo que sigue no es un relato para los débiles de corazón. Lo que les contaré a continuación es algo que solo los que estuvieron allí pueden comprender. Y aunque les aseguro que muchos de mis compañeros no sobrevivieron, lo que más me aterra es que hay algo que aún permanece en ese lugar, algo que espera ser descubierto nuevamente. Capítulo 2. La llamada de la ciencia. El segundo capítulo profundiza en las motivaciones detrás de la expedición, el contexto de la exploración y cómo, a pesar de las advertencias iniciales de Dier, el equipo se sintió atraído por el atractivo científico de su misión. Dier comienza este capítulo reflexionando sobre las primeras semanas de la expedición, y cómo todo parecía estar bajo control. El equipo estaba unido por una causa común, la ciencia. El entusiasmo por descubrir nuevos secretos de la Tierra, por ampliar los límites del conocimiento humano, les daba fuerzas. En ese momento, no había lugar para el miedo. Cada miembro del equipo estaba fascinado por la idea de ser los primeros en pisar un terreno desconocido. La Antártida era un enigma, un lugar casi mítico, que había desafiado a los exploradores durante siglos. Todos pensábamos que estábamos listos para lo que el destino nos tenía preparado. Dier revela que, al principio, las investigaciones parecían rutinarias. El equipo de científicos, que incluía biólogos, geólogos y un par de antropólogos, se distribuyó en tareas específicas. Cada uno de ellos había sido elegido por su habilidad y experiencia, con la promesa de que serían los primeros en descubrir los secretos de la Antártida. Las condiciones extremas del clima solo agregaban una capa de misterio y emoción al trabajo. A pesar del frío y las dificultades de la vida en el hielo, la moral del equipo era alta. Los miembros de la expedición se sintieron orgullosos de lo que estaban logrando. Dier describe cómo se levantaban temprano cada mañana, preparados para estudiar y registrar cualquier hallazgo relevante. Mientras tanto, las máquinas de perforación y los trineos se movían constantemente por la superficie congelada, haciendo el trabajo más pesado para ellos. Nunca imaginamos que lo que estábamos buscando no eran solo fósiles o formaciones geológicas. Nos habíamos preparado para descubrir el pasado de la Tierra, pero nunca nos dijimos que el verdadero hallazgo sería el descubrimiento de un horror más allá de nuestra comprensión. Pronto, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Durante los primeros días de exploración, los geólogos detectaron una anomalía, una gran capa de hielo y roca que parecía haber sido modificada de alguna forma. No era natural. Parecía una capa perfecta, demasiado regular, como si hubiera sido esculpida o moldeada por una mano ajena. Aunque en ese momento no sabían qué pensar, la evidencia de una intervención artificial era innegable. Fue en ese momento cuando el profesor Lake, el antropólogo que lideraba las investigaciones sobre los restos fósiles y la historia prehistórica de la región, empezó a formular teorías más audaces. Lake había comenzado a investigar la posibilidad de que la región hubiese sido hogar de alguna civilización perdida mucho antes de la llegada del ser humano. Su entusiasmo era palpable, y comenzó a convencer a los demás de que había algo mucho más grande y más antiguo que los simples restos de animales prehistóricos. Podíamos ver la fascinación en sus ojos. Hablaba de una civilización que no solo había habitado la Tierra mucho antes de que los humanos aparecieran, sino que esa civilización había dejado huellas profundas, huellas que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. Había algo en la forma en que describía sus teorías que nos hacía sentir que estábamos a punto de descubrir algo tan asombroso, tan trascendental, que todos los descubrimientos previos palidecerían en comparación. Dier, aunque escéptico, describe cómo la comunidad científica en la expedición se contagió del entusiasmo de Lake. Los biólogos comenzaron a estudiar las muestras de flora y fauna que se encontraban en las capas más profundas del hielo, mientras que los geólogos se concentraban en las anomalías geológicas. Pero incluso cuando el equipo de exploración no había encontrado nada absolutamente fuera de lo común, una sensación extraña comenzó a instalarse en el grupo. En las largas noches, mientras los miembros del equipo compartían historias y analizaban datos, Dier se dio cuenta de que algunos de ellos empezaban a ser menos abiertos sobre sus hallazgos. Hubo murmullos sobre ciertas formaciones extrañas en el terreno,
sobre huellas que no encajaban con ninguna especie conocida. Sin embargo, no se mencionaba nada concreto, como si el miedo ya estuviera comenzando a corroer la confianza del equipo. Lo que me inquietaba no era lo que encontrábamos, sino la forma en que comenzaban a comportarse. Algo en sus ojos, algo en su manera de moverse, me decía que, aunque no lo expresaran, ya estaban aterrados. Ya había una sombra que los seguía, aunque ninguno de nosotros quisiera admitirlo. Sin embargo, la llamada de la ciencia era fuerte. A pesar de las pequeñas dudas y la creciente incomodidad, los miembros del equipo siguieron adelante. Se convencieron de que estaban a punto de hacer el descubrimiento más importante de sus vidas. Esta necesidad de conocimiento, esta pasión por lo desconocido, los empujó a ignorar las señales sutiles de advertencia que podrían haberlos hecho retroceder. Dier narra cómo fue en uno de esos momentos de confianza ciega, cuando comenzaron a excavar en una nueva zona, que descubrieron la entrada a lo que parecía ser una ciudad subterránea, construida no por humanos, sino por alguna otra especie completamente ajena a todo lo que conocían. El descubrimiento de las primeras ruinas generó una mezcla de euforia y ansiedad. La emoción de los hallazgos contrastaba con una sensación creciente de inquietud. Lo que encontramos en las profundidades de esas montañas no era solo una ciudad, ni restos de una civilización antigua. Era algo mucho más grande. Algo que ni en nuestros peores pesadillas podríamos haber imaginado. Este capítulo explora cómo la fascinación científica y el deseo de conocimiento de los miembros del equipo los llevó a ignorar las primeras señales de que algo no estaba bien. La intriga y el misterio siguen creciendo, mientras las bases de la expedición comienzan a resquebrajarse a medida que se acercan a lo desconocido. Capítulo 3. Los descubrimientos impensables. A medida que la expedición avanza, las ruinas descubiertas bajo el hielo empiezan a mostrar más detalles extraños y desconcertantes. El equipo, particularmente el profesor Lake, se obsesiona con las posibles implicaciones de lo que están encontrando. Sin embargo, lo que parecía ser un hallazgo prometedor, rápidamente se transforma en un panorama aterrador. El capítulo comienza con Dier relatando cómo, tras la sorprendente revelación de las primeras ruinas subterráneas, el equipo se sintió completamente absorbido por la magnitud del descubrimiento. Las primeras expediciones a las zonas excavadas arrojaron artefactos y restos que no podían ser catalogados dentro de ninguna civilización conocida. Sin embargo, lo que en un principio parecía un descubrimiento arqueológico sin igual, comenzó a mostrar signos de peligro. Nos decían que estábamos haciendo historia. Nadie antes había visto algo así, pero pronto comenzó a ser evidente que lo que estábamos descubriendo era más de lo que podíamos manejar. Las ruinas no eran lo que pensábamos. Las dimensiones eran demasiado grandes, los detalles demasiado complejos. Había algo perturbador que nunca habíamos anticipado. Dier explica que el equipo encontró lo que parecía ser una especie de sala ceremonial o de reunión, adornada con símbolos extraños y figuras de proporciones colosales. La piedra parecía trabajada de forma perfecta, con intrincadas inscripciones que, aunque similares a las escrituras antiguas, no podían ser leídas con las herramientas del equipo. Las paredes de las ruinas estaban cubiertas con dibujos que representaban criaturas indescriptibles, figuras que, aunque no humanas, poseían rasgos aterradoramente familiares: ojos enormes, cuerpos alargados, y tentáculos en lugar de extremidades. Las figuras que vimos en las paredes no parecían de este mundo. Algunas se asemejaban a criaturas marinas, pero ninguna especie en la Tierra podría haber sido tan monstruosa. Lo que más me perturbó fue la sensación de que esas criaturas no solo eran arte, sino representaciones de algo real, algo que tal vez aún estaba allí, bajo el hielo, esperando. A medida que los miembros del equipo se sumergían en las investigaciones, comenzaron a aparecer fenómenos extraños. Los que exploraban las áreas más profundas de las ruinas comenzaron a tener pesadillas, y algunos se quejaron de una sensación constante de estar siendo observados. El profesor Lake, que había liderado la teoría de una antigua civilización prehumana, estaba especialmente fascinado por los relieves que mostraban figuras que aparentemente luchaban contra estas criaturas gigantescas. Según sus interpretaciones, la escena representaba una guerra entre las criaturas y los primeros humanos, pero algo no encajaba. Lo que el profesor Lake intentaba entender no tenía sentido. ¿Cómo podían estas criaturas haber sido una amenaza para los humanos si esas criaturas nunca habían existido? Y, sin embargo, los grabados mostraban exactamente eso:
una batalla entre seres humanos y algo que no era humano. Dier comienza a notar cómo su compañero de expedición, el biólogo Dr. Francis, empieza a comportarse de manera errática. Estaba obsesionado con un fragmento de hueso que había encontrado en las ruinas. Aunque parecía ser de una criatura de enormes proporciones, su análisis inicial reveló algo aún más extraño. El hueso no se parecía a nada conocido en la Tierra, pero además, tenía una extraña característica: estaba casi indestructible. Cuando intentaron romperlo con las herramientas más duras, el hueso simplemente no cedió. El Dr. Francis estaba completamente obsesionado con ese hueso. Pasaba horas mirándolo, tocándolo, como si de alguna manera intentara descubrir algún secreto oculto en él. Nadie más podía verlo sin sentir una extraña incomodidad. El hueso no era solo un fósil, algo en él no encajaba. Conforme pasaban los días, las tensiones aumentaban. La expedición ya no estaba motivada por el deseo de conocimiento, sino por una sensación opresiva de que algo les estaba acechando. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y los miembros del equipo comenzaron a perder la calma. Al principio, las manifestaciones de miedo eran leves. Un miembro del equipo, el Dr. Norris, había reportado que sentía que algo lo seguía durante sus caminatas en la nieve. Otro miembro, el Dr. Hendricks, había escuchado ruidos extraños por la noche, como si alguien estuviera caminando en los pasillos de la base. No eran simplemente ruidos. Eran pisadas. Pisadas grandes, pesadas, como si una criatura estuviera caminando sobre nosotros. Los que estaban en la base no podían dormir. Y lo peor de todo era que, cuando salíamos al exterior, nunca encontrábamos huellas en la nieve. A medida que los descubrimientos en las ruinas se volvían más incomprensibles y perturbadores, Dier comienza a percibir una creciente sensación de desesperación entre sus compañeros. La ciudad bajo el hielo, que en un principio parecía un hallazgo glorioso, había comenzado a convertirse en una trampa. Aquella civilización había dejado vestigios de un conocimiento prohibido, uno que no debía haber sido revelado. Los miembros del equipo comenzaron a tener visiones y pesadillas sobre las criaturas descritas en los relieves. Algunos aseguraban haber visto figuras extrañas moviéndose en la oscuridad, siempre fuera de su alcance. La paranoia se instaló entre ellos, y Dier admite que incluso él mismo comenzó a sentirse vigilado, como si algo o alguien estuviera observándolos desde las sombras de la ciudad olvidada. Lo que descubrimos allí no fue solo una civilización antigua. Lo que encontramos era un recordatorio de lo que la humanidad había olvidado. Y lo peor de todo es que, al desenterrarlo, despertamos algo que debería haber permanecido dormido para siempre. El capítulo concluye con una última advertencia de Dier, quien, con una voz aún más grave que en los capítulos anteriores, nos recuerda el verdadero peligro de la expedición. Lo que encontramos no solo pertenecía al pasado, sino que, de alguna manera, aún está presente. Lo que está enterrado no está muerto. Y lo que buscamos, ya no podemos dejarlo atrás. Este capítulo profundiza en los descubrimientos de las ruinas, mostrando cómo lo que parecía una maravilla arqueológica se convierte en un misterio terrorífico. La atmósfera de paranoia y creciente desesperación se intensifica, y la sensación de que algo desconocido y peligroso está al acecho se convierte en el principal motor del relato. Capítulo 4. La desaparición de los miembros del equipo. La atmósfera de terror y desconfianza alcanza su punto máximo en este capítulo, cuando las primeras desapariciones comienzan a ocurrir dentro de la expedición. Lo que antes parecía una misión científica de descubrimiento, se convierte en una pesadilla de la que no hay escapatoria. El capítulo se inicia con Dier narrando cómo la expedición comenzó a desmoronarse. La constante tensión que había ido acumulándose entre los miembros del equipo culminó cuando, una mañana, descubrieron que el Dr. Francis había desaparecido sin dejar rastro. Su habitación estaba intacta, pero no había señales de su partida, ni huellas en la nieve que indicaran que hubiera salido al exterior. A pesar de las exhaustivas búsquedas, el Dr. Francis nunca fue encontrado. Cuando descubrimos que Francis había desaparecido, la incredulidad nos paralizó. Nadie podía entender cómo había sucedido. Había sido uno de los miembros más confiables, un hombre racional y de mente científica. Si alguien podía haber soportado la tensión de esa expedición, era él. Pero simplemente, se esfumó. La desaparición de Francis dejó una sensación de vacío en el grupo. Aunque al principio intentaron racionalizar el suceso, las teorías más lógicas chocaban con la creciente incomodidad de los demás.
Dier explica que, tras la desaparición de Francis, la paranoia se apoderó del equipo. Cada ruido, cada sombra en los pasillos de la base, comenzó a ser visto como una amenaza. La falta de comunicación con el mundo exterior también contribuyó a aumentar la angustia. Las tormentas de nieve y las distancias abismales hicieron imposible recibir suministros o noticias. En medio de esta creciente desesperación, el equipo continuó excavando las ruinas, a pesar de las advertencias internas de que tal vez debían abandonar la expedición. Fue en una de las excavaciones más profundas cuando comenzaron a encontrar más evidencia de que las criaturas descritas en los relieves no eran simplemente figuras mitológicas, sino algo mucho más real. El equipo descubrió un conjunto de cámaras subterráneas que parecía haber sido sellado con cuidado. En ellas, los relieves mostraban seres humanoides que parecían estar involucrados en rituales extraños. Los rastros de estos seres indicaban una existencia no solo física, sino de una naturaleza profundamente alienígena. Lo que vimos no era solo arte o mitología. Los seres que se representaban no podían ser simplemente símbolos. Estaban demasiado detallados, demasiado reales. Algunos de ellos parecían observarnos desde las paredes de la cámara, como si de alguna manera supieran que estábamos allí. Y peor aún, como si nos estuvieran esperando. A medida que Dier y el resto del equipo continuaron la excavación, las desapariciones aumentaron. La siguiente en desaparecer fue la doctora Norris, una de las biólogas, que había sido testigo de una extraña manifestación mientras realizaba sus estudios sobre la fauna subterránea. A pesar de sus esfuerzos por buscar una explicación lógica para lo que había visto, la doctora Norris nunca regresó de su expedición al interior de las ruinas. La última vez que vi a Norris, estaba mirando algo en las sombras, algo que se movía. Me acuerdo de cómo sus ojos se agrandaron al ver lo que ella misma no podía comprender. Luego, desapareció sin dejar huella, como si nunca hubiera existido. Nadie vio nada, y las cámaras de seguridad no mostraban nada. Era como si se hubiera tragado la tierra. Con cada desaparición, el terror se apoderaba más de los miembros restantes de la expedición. La base se había convertido en una prisión, y el desespero y la locura empezaban a tomar control. Dier relata cómo él mismo comenzó a cuestionar su propia cordura. A veces, sentía que podía oír voces susurrando su nombre en las profundidades de la base, pero cuando iba a investigar, siempre encontraba el silencio más absoluto. Sin embargo, lo que realmente rompió la moral del equipo fue el hallazgo de un cuerpo, aunque no uno cualquiera. En una de las cámaras más remotas de las ruinas, Dier y algunos miembros del equipo descubrieron un cadáver. No era de un miembro del equipo, sino de una criatura. El ser, aunque de una naturaleza aparentemente humana, tenía extremidades deformadas, y su piel estaba tan arrugada y marchita que no parecía haber estado muerto durante mucho tiempo. Su rostro, aunque humano en apariencia, tenía características indescriptibles, como ojos excesivamente grandes y una boca extraña, casi incapaz de moverse. Lo más inquietante fue que el cadáver parecía haber sido colocado allí con cuidado, como si estuviera esperando a ser encontrado. El cuerpo estaba en una postura que indicaba que no solo estaba muerto, sino que era parte de algo mucho mayor. Era como si esa criatura estuviera vigilando, esperando nuestra llegada. Pero la cuestión más perturbadora era cómo, a pesar de su descomposición, no tenía señales de haber estado allí por milenios. Parecía reciente. La presencia de este cadáver dejó claro para Dier y el resto del equipo que lo que estaban enfrentando no era solo una antigua civilización perdida. Había algo en esa región que, de alguna manera, permanecía vivo, esperando que alguien lo desenterrara. La sensación de que estaban siendo observados por fuerzas más allá de la comprensión humana se intensificó. Finalmente, en el clímax del capítulo, Dier se encuentra solo en la base. El equipo se ha reducido a un número mínimo de personas, y la desconfianza entre ellos es palpable. Cada miembro parece estar luchando con sus propios demonios, y el miedo ha alcanzado un punto tal que las órdenes lógicas y el sentido común ya no tienen lugar. Dier decide que ya no puede esperar más, que debe escapar. Sin embargo, cuando se dirige hacia la salida, se encuentra con algo que no esperaba: una figura de pie en la entrada de la cámara, observándolo fijamente. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada. La misma sensación que había experimentado antes en las ruinas. Algo más allá de este mundo estaba esperando que yo tomara una decisión. Y ahora, no sé si fue el miedo lo que me hizo dar la vuelta y salir corriendo,
o si realmente sentí que algo me estaba persiguiendo. Este capítulo muestra cómo la desaparición de los miembros del equipo es el punto de no retorno para la expedición. La atmósfera de miedo y paranoia es palpable, y el conocimiento de que algo más allá de la comprensión humana acecha en las sombras crea una sensación de fatalidad inminente. Capítulo 5. La realidad desmoronada. En este capítulo, la situación en la expedición alcanza su punto crítico. La desaparición de varios miembros del equipo, junto con los fenómenos inexplicables que ocurren en las ruinas y la base, lleva a Dier a una confrontación directa con los horrores que acechan bajo la superficie del hielo. La realidad misma parece desmoronarse mientras las tensiones entre los sobrevivientes alcanzan su máxima expresión. El capítulo comienza con Dier, ahora completamente aislado en la base, tratando de mantener la calma en un entorno que ya no parece pertenecer al mundo que conocía. Después de las desapariciones y los hallazgos extraños, la sensación de ser perseguido por algo más allá de la razón se intensifica. El silencio absoluto de la base, interrumpido solo por los ruidos mecánicos de la instalación, se ha vuelto insoportable. En las noches, escuchaba los crujidos de las paredes, como si la base misma estuviera viva. A veces, oía pasos en los pasillos, pero siempre que salía, todo estaba desierto. Sentía que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no debía estar allí. Dier relata cómo, en un último esfuerzo por entender lo que sucedía, decidió regresar a las ruinas. Se sentía atraído por un impulso inexplicable, como si las mismas paredes de las cámaras subterráneas lo estuvieran llamando. En su mente, los pensamientos se mezclaban entre la necesidad de encontrar respuestas y la creciente sospecha de que, tal vez, ya era demasiado tarde para entender. Cuando Dier regresa a las ruinas, descubre que la entrada a las cámaras principales ha sido bloqueada por un derrumbe reciente. Sin embargo, algo en su interior lo impulsa a buscar una entrada alternativa. Al hacerlo, encuentra una grieta en una pared lateral, a través de la cual se puede deslizar. La oscuridad que se despliega ante él es opresiva, y el aire, a pesar del frío glacial exterior, se siente denso, como si algo estuviera absorbiendo la vitalidad misma de la atmósfera. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso, como si todo lo que respiraba me estuviera adentrando más en ese lugar, en esa locura, del que no podría escapar. Dentro de las cámaras, Dier se encuentra con un nuevo hallazgo, un altar gigante, rodeado de símbolos que no podía comprender, y figuras humanoides talladas en piedra que parecían estar observándolo fijamente. Sobre el altar, descansaba una estatua, de proporciones monstruosas, que representaba una criatura cuya forma parecía desafiar todas las leyes de la biología y la geometría. Era como una mezcla de un ser humano y un insecto, con tentáculos que se extendían hacia el suelo y ojos que reflejaban una inteligencia ancestral y despiadada. La estatua era inmensa, más grande de lo que yo podría haber imaginado. Y lo más desconcertante era que sus ojos, tallados con una precisión tan perfecta, parecían seguirme a medida que me movía. Era como si estuviera observando, esperando, quizá recordando. A medida que Dier se acerca al altar, empieza a tener visiones extrañas. Ve imágenes fragmentadas de lo que parece ser una antigua civilización, sus habitantes luchando contra las criaturas representadas en los relieves. En esas visiones, los humanos no parecen ser simples mortales, sino seres casi divinos, enfrentando a entidades cósmicas que invadieron su mundo. Ian mi ment. Six la historia completa. Vi a aquellos seres humanos luchando contra lo impensable. Sus caras no mostraban miedo, sino una determinación inquebrantable, como si supieran que el destino de su civilización estaba sellado. Pero había algo más, algo que no lograba entender, como si al final, ellos mismos se hubieran convertido en lo que temían. Las visiones se vuelven más intensas, y Dier comienza a sentir que está perdiendo el control sobre su mente. La línea entre lo real y lo irreal se difumina por completo. En un momento de desesperación, comienza a intentar escapar, pero las puertas de la cámara parecen haber cambiado de lugar. El pasillo por el que había entrado ahora está sellado, y las paredes parecen moverse, cambiando su estructura. La sensación de claustrofobia era insoportable. Las paredes se cerraban, y el aire se volvía cada vez más pesado. Miré alrededor, pero todo parecía estar girando. El lugar mismo parecía estar distorsionándose, como si no perteneciera a nuestro mundo. ¿Era yo quien estaba perdiendo la razón, o estaba siendo arrastrado a algo que no debía existir?
Desesperado, Dier intenta regresar a la base, pero cuando finalmente sale de las ruinas, se da cuenta de algo aún más perturbador. Las huellas en la nieve que había dejado en su camino hacia las ruinas han desaparecido. La tormenta que había azotado la zona durante la noche ya había cubierto todo, pero lo que lo sorprendió fue que las huellas no solo se habían borrado, sino que no había rastro de él en ningún lugar cercano. Era como si nunca hubiera estado allí. El viento había borrado las huellas, pero el silencio me decía que algo más había intervenido, algo más que no podía comprender. Al regresar a la base, Dier encuentra que los demás miembros del equipo están más alterados que nunca. Cada uno parece estar luchando con sus propios miedos, pero hay una sensación de que algo está por suceder. Los miembros restantes, ahora prácticamente enloquecidos por la soledad, los descubrimientos y los horrores, ya no confían en los demás. El sentido de la realidad se ha roto por completo. La base ya no parecía un refugio, sino una trampa. Todos estábamos al borde de la locura. Nadie sabía lo que había sucedido con los demás. Pero todos sabíamos, en el fondo, que no estábamos solos. El capítulo concluye con Dier enfrentando una revelación aterradora. Los seres que había visto en las visiones, los mismos que se habían representado en las paredes de las ruinas, no estaban muertos. No solo habían existido, sino que aún permanecían en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Lo que se había desenterrado no solo eran ruinas de una civilización perdida, sino el despertar de una amenaza cósmica que había estado esperando su oportunidad para infiltrarse en su mundo. Lo que descubrimos allí no era solo un vestigio del pasado. Era una advertencia. Y lo peor de todo es que, al desenterrarlo, despertamos algo que ya no podríamos detener. Este capítulo muestra la completa disolución de la realidad para Dier y los miembros restantes de la expedición. La percepción del tiempo y el espacio se distorsiona, y la sensación de ser observado por fuerzas cósmicas fuera de su control se convierte en una constante. La desaparición de la línea entre lo real y lo irreal lleva al protagonista a una confrontación aterradora con los horrores que habitan en las montañas de la locura. Capítulo 6. La oscura revelación. En este capítulo, la expedición de Dier está al borde del colapso total. Las tensiones entre los miembros restantes alcanzan su punto máximo, y lo que antes era una misión científica ahora se ha convertido en una lucha por sobrevivir, no solo contra las inclemencias del tiempo, sino contra fuerzas mucho más oscuras y desconocidas. Dier se enfrenta a una revelación que cambiará su comprensión de la historia y del universo mismo. El capítulo comienza con Dier, aún perturbado por lo que vivió en las ruinas, reuniéndose con el resto del equipo. La atmósfera en la base se ha vuelto completamente asfixiante. Los miembros restantes del equipo, hombres que antes se comportaban con racionalidad científica, ahora parecen estar al borde de la desesperación. Hay una sensación palpable de paranoia en el aire. Nadie confía en nadie, y cada sonido, cada sombra, parece traer consigo la promesa de más horrores. En los días posteriores a mi retorno, la base ya no era lo que había sido. La incertidumbre se había convertido en una sombra que nos cubría a todos. Cada uno de nosotros tenía los ojos vidriosos, como si estuviéramos mirando algo más allá de la realidad. El miedo, que antes era una presencia pasajera, había echado raíces en nuestras almas. Dier relata cómo, a medida que pasaban los días, los miembros del equipo comenzaron a enfermarse de una extraña fiebre. A pesar de las bajas temperaturas exteriores, el calor en el interior de la base se volvía insoportable. Las paredes parecían moverse, y el sonido del viento fuera se mezclaba con ecos extraños que emanaban de lo profundo de la tierra, como si algo estuviera comenzando a despertar en las profundidades de las montañas. Uno de los miembros, el Dr. Lake, comienza a delirar sobre las criaturas que Dier había descrito, mencionando algo acerca de las antiguas formas, los que duermen bajo la tierra, y la hora de la resurrección. Nadie sabe exactamente qué significa, pero todos sienten el peso de esas palabras. La tensión alcanza su punto más alto cuando el Dr. Lake, completamente trastornado, desaparece una noche sin dejar rastro. Nos quedamos mirando el vacío que dejó. Su ausencia no solo era física, sino psicológica. Como si al desaparecer, él hubiera llevado con él una parte de nuestra cordura. En su desesperación, Dier se dirige de nuevo hacia las ruinas, sintiendo una fuerza incontrolable que lo atrae hacia ese lugar maldito. En su mente, sabe que debe entender lo que ocurrió, aunque teme que, al hacerlo, esté arriesgando no solo su vida, sino su alma.
Al llegar a las ruinas, Dier se adentra más en su oscuridad, cada vez más convencido de que algo aún está vivo allí, algo que ha estado esperando durante miles de años. En lo profundo de las cámaras subterráneas, Dier hace un hallazgo que cambia su vida para siempre. Una serie de grabados en las paredes que describen los orígenes de las criaturas que habitaron las montañas de la locura. Según las inscripciones, estas entidades no eran originarias de la Tierra, sino que llegaron de un lugar más allá de las estrellas, un reino cósmico donde las leyes de la física tal como las conocemos no tienen poder. Los grabados eran incomprensibles, no solo por su antigüedad, sino por el terror que irradiaban. Mostraban criaturas con formas que no podían existir en nuestra realidad, seres con cuerpos de un tamaño incomprensible, con ojos que parecían observar el más allá. Me di cuenta de que estas entidades no eran de nuestra naturaleza. Eran algo más. Algo que no podía concebirse. Entre las inscripciones, Dier encuentra una referencia a un ciclo, algo que se repite cada milenio, cuando los antiguos emergen de su letargo. La fecha de este ciclo coincide con el momento en que la expedición había llegado a las montañas. La desesperación de Dier se intensifica al comprender que ellos no solo habían descubierto las ruinas, sino que, al hacerlo, habían desencadenado el despertar de estas criaturas cósmicas. Entonces comprendí lo que había sucedido. Lo que habíamos desenterrado no eran solo los restos de una civilización olvidada. Habíamos desenterrado una puerta que había estado cerrada por milenios. Y al abrirla, habíamos dado paso a lo imposible. Habíamos despertado a los antiguos. Dier intenta regresar a la base, pero el frío y la oscuridad parecen abrazarlo con cada paso. Es como si las montañas mismas lo estuvieran reclamando, como si las fuerzas cósmicas que habían estado dormidas bajo la tierra ahora estuvieran al acecho, esperando a que cometiera el último error. De regreso a la base, Dier descubre que los demás miembros del equipo también han desaparecido. La única evidencia de su existencia es el extraño símbolo que han dejado marcado en las paredes. Al principio, Dier no entiende qué significa, pero después de un momento de lucidez aterradora, se da cuenta de que es el mismo símbolo que ha visto en las ruinas. La conexión es innegable. La base estaba vacía. Ya no quedaba nadie. Pero las huellas que había dejado eran las mismas que encontré en las ruinas. El mismo símbolo, el mismo patrón, el mismo camino hacia la oscuridad. Dier, ahora completamente solo, se da cuenta de que no hay escape. Las criaturas que habitaron las montañas de la locura ya han comenzado a ascender, y la humanidad, tan desprevenida, no tiene forma de luchar contra ellos. La única opción de Dier es abandonar la base, dejar atrás lo que queda de su cordura y huir hacia lo desconocido, sabiendo que el horror que ha desatado no se detendrá. La montaña no era solo un lugar. Era una prisión. Y nosotros, tontos y arrogantes, la habíamos abierto. Ahora, nosotros somos los prisioneros. Y el ciclo está por comenzar nuevamente. Este capítulo marca el punto de no retorno para Dier y el resto de la expedición. A medida que el horror se desata y la comprensión de lo que han liberado se profundiza, la lucha por la supervivencia se vuelve inútil. Las fuerzas cósmicas están en movimiento, y lo único que queda es la desesperación de un hombre enfrentándose a una verdad demasiado aterradora para ser comprendida. Capítulo 7. La caída de la razón. En el séptimo capítulo, la atmósfera de la expedición se vuelve aún más insostenible. A medida que Dier lucha por mantener la cordura, los recuerdos del horror vivido en las ruinas y las montañas lo atormentan sin cesar. Mientras intenta escapar de la creciente locura que amenaza con consumirlo, Dier se enfrenta a la realidad de que la verdad sobre lo que ha descubierto es más perturbadora de lo que imaginaba. El capítulo comienza con Dier ya completamente aislado en la base, que ahora parece ser solo una sombra de lo que una vez fue. Los ecos de los compañeros desaparecidos resuenan en su mente, pero las imágenes que lo asaltan son cada vez más distorsionadas. No hay lugar en la base donde pueda encontrar paz. Los horrores de las ruinas se proyectan en su mente de manera incontrolable. Cada vez que cierra los ojos, la oscuridad le revela nuevos detalles de lo que sucedió allí, como si la realidad misma estuviera intentando asfixiarlo. Al principio, creí que podría soportarlo, que la memoria de lo que había visto en las ruinas podría desvanecerse con el tiempo. Pero no lo hizo. Al contrario, se agazapaba en mi mente, esperando su oportunidad para manifestarse de nuevo, cada vez más clara, más vívida, más peligrosa. Dier intenta racionalizar lo que vio, pero sus esfuerzos son en vano.
Cada intento por explicar el origen de las criaturas y las ruinas lo deja más confundido. La sensación de que hay una verdad inalcanzable, algo que está más allá de la comprensión humana, lo consume. Se pregunta si acaso la mente humana está diseñada para comprender semejantes horrores cósmicos, o si, al enfrentarse a ellos, simplemente pierde la razón. En su desesperación, Dier comienza a revisar los registros y las notas de la expedición. Mientras hojea los papeles, encuentra algo extraño, una serie de datos y observaciones que antes no había notado. La información parece ser incoherente, como si alguien hubiera intentado ocultar ciertos aspectos de la expedición. Las palabras escritas por sus compañeros, aunque claras en su momento, ahora suenan desconectadas, distorsionadas. Se da cuenta de que algunos de ellos ya estaban inquietos antes de que se adentraran en las ruinas. Me detuve a leer las anotaciones de Locke. Al principio, parecían ser simples observaciones científicas. Pero, a medida que profundizaba, noté un patrón. Locke hablaba de presencias que sentía en las sombras. Mencionaba voces, ecos en el viento. Había algo en sus palabras que no comprendí en ese momento. Algo que ahora me paraliza. Mientras Dier examina los documentos, el ambiente de la base se vuelve cada vez más pesado. Los ruidos extraños continúan, y la sensación de estar siendo observado no hace más que aumentar. Es como si la base misma estuviera viva, como si las ruinas que había descubierto en las montañas estuvieran invadiendo cada rincón, cada grieta de la estación. Una noche, Dier se ve obligado a salir al exterior, impulsado por una necesidad inexplicable. Cuando pisa la nieve, el frío cortante lo llena de una sensación de vacío, como si el mismo aire estuviera imbuido con una oscuridad palpable. Se aleja de la base y se adentra en la vastedad de las montañas. Los vientos gélidos lo golpean, pero es incapaz de regresar. La sensación de que algo lo llama desde las profundidades lo empuja hacia adelante. Mis pasos parecían guiados por una fuerza ajena, como si el viento me empujara hacia algo más allá de mi comprensión. Un susurro en mi mente me decía que debía continuar, que debía ver más. ¿Qué era lo que me estaba atrayendo? ¿Qué era lo que me llamaba? A medida que avanza por la nieve, Dier ve algo que le paraliza. En la distancia, entre las sombras de las montañas, distingue una figura que se mueve lentamente. Al principio, piensa que es una ilusión, una más de las alucinaciones que lo atormentan. Pero a medida que se acerca, la figura se revela como una criatura. No es humana, ni animal. Es algo que no puede describir, algo que desafía las leyes de la biología y la física. Su cuerpo es imposible, con tentáculos que emergen de lo que parece ser un torso sin forma. La criatura parece estar hecha de sombras, una masa informe de oscuridad y desesperación. Me detuve en seco. Mis ojos no podían creer lo que veían. La criatura, si es que se podía llamar así, no era de este mundo. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y cada vez que daba un paso, la tierra a su alrededor crujía. Era una abominación, una manifestación de algo mucho más allá de mi entendimiento. La criatura no parece notar a Dier, pero él está paralizado, incapaz de moverse. Sabe que está ante algo que no pertenece a la realidad, algo tan antiguo y lejano que la mente humana no tiene palabras para describirlo. En ese momento, Dier se da cuenta de que el miedo que siente no es solo por lo que ve, sino por lo que comprende. La criatura no está sola. Hay más, y todas están conectadas por algo mucho mayor que su mera existencia física. Dier, aterrorizado por la revelación, corre hacia la base, con la esperanza de escapar de la monstruosa visión que acaba de presenciar. Pero sabe que no podrá escapar de lo que ha desatado. La locura ha comenzado a apoderarse de él por completo, y la realidad se desintegra a su alrededor. Al regresar a la base, sabía que nada sería igual. Las montañas, las criaturas, todo estaba conectado. Y no tenía forma de detener lo que había comenzado. La realidad misma parecía desmoronarse, como si todo lo que conocía fuera solo una fachada para algo mucho más oscuro y antiguo. Dier, al borde de la locura, decide que debe dejar un registro de lo que ha descubierto, una advertencia para aquellos que puedan seguir sus pasos. Sabe que su mente no soportará mucho más, y que pronto perderá la capacidad de razonar. Pero aún tiene un último destello de lucidez, un último intento de salvar lo que queda de su humanidad. Si alguien lee esto, debe saber que no estamos solos en este universo. Las montañas de la locura guardan un secreto,
un secreto que la humanidad no está preparada para conocer. Y al abrir la puerta, hemos desatado algo que jamás podremos detener. Este capítulo marca un punto culminante en la decadencia mental de Dier. Con cada nuevo encuentro y revelación, la línea entre la realidad y la locura se difumina, y el horror cósmico se apodera de él por completo. La caída de la razón es inevitable, pero el precio que se paga por descubrir la verdad es mucho más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. Capítulo 8. El enlace de la desesperación. En el 8º capítulo de En las montañas de la locura, la situación de Dier se intensifica. Su mente comienza a quebrarse de manera irreversible mientras lucha por comprender la magnitud de lo que ha descubierto en las ruinas. La desaparición de sus compañeros, las criaturas que habitan las montañas y la propia naturaleza de su exploración lo sumergen en una espiral de horror y desesperación. La escena inicia con Dier regresando a la base después de su aterradora experiencia en la nieve, pero la seguridad de su refugio ya no ofrece consuelo. La base, que una vez fue un lugar de refugio, ahora se siente como una prisión. Los ecos de la monstruosa criatura que vio en las montañas persisten en su mente. Los recuerdos de la presencia oscura en las ruinas lo asaltan constantemente, como una sombra que lo sigue, lo acecha y lo consume. Dier intenta concentrarse en las tareas diarias, buscando una manera de recuperar algo de estabilidad. Pero incluso el aire de la base parece estar impregnado con una neblina opresiva, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de la maldad que había desenterrado. Cada ruido, cada crujido en las paredes de la estación se convierte en una amenaza, y Dier comienza a preguntarse si no hay ningún lugar al que pueda escapar. Intenté hacer cosas sencillas, escribir, leer, ordenar los equipos. Pero cada vez que lo hacía, sentía que las paredes de la base se cerraban a mi alrededor. La desesperación se filtraba en cada rincón. Ya no estaba seguro de si estaba solo. A veces, la base parecía susurrar en la oscuridad. La conciencia de Dier se desliza entre la lucidez y la locura. Sus pensamientos se vuelven erráticos, y su mente comienza a conectarse con los recuerdos de los otros miembros de la expedición. Mientras revuelven sus notas, Dier encuentra algo alarmante: las últimas observaciones de su compañero Lake antes de su desaparición. Las palabras escritas en el diario de Lake, aunque coherentes en el papel, parecen estar llenas de desesperación. Lake había hablado de ecos en las montañas y de sombras que se movían. Esos términos, que en su momento parecieron excesivamente ambiguos, ahora cobran un significado espantoso. Las palabras de Lake me golpearon como un martillo. Ecos en las montañas. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Las montañas estaban vivas. No eran solo rocas y nieve, no solo frío y silencio. Había algo más, algo latente, que acechaba en las profundidades, esperando ser despertado. A medida que Dier se adentra más en los detalles de las observaciones de Lake, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Los comportamientos extraños de los compañeros antes de la desaparición de Lake empiezan a tomar un sentido aterrador. Lake, como muchos otros, había sentido la presencia de algo extraño, algo que no pertenecía al mundo que conocían. La falta de explicaciones racionales deja claro que algo está más allá de su comprensión. El miedo que habían experimentado no era simplemente miedo a lo desconocido, era el miedo a lo inefable, a lo cósmico. Dier, sintiendo que no tiene más salida que enfrentarse a la realidad, decide regresar a las ruinas. Sin embargo, al hacerlo, su cuerpo se resiste. Un miedo visceral lo envuelve, el miedo de que lo que había encontrado allí no era algo que pudiera manejar. Pero el deseo de comprender lo que ha sucedido, de entender lo que han desenterrado, lo impulsa. La compulsión es más fuerte que el temor, y Dier sabe que debe regresar, aunque eso signifique enfrentarse a lo que quedó atrás. Mi cuerpo se resistió a dar el siguiente paso, pero mi mente, mi curiosidad, mi necesidad de entender, me empujaron hacia adelante. Sabía lo que me esperaba. Sabía lo que había en esas ruinas. Pero era tarde para retroceder. Al llegar a las ruinas, Dier se encuentra con una desolación aún más grande que antes. Las estructuras de piedra, que en su momento parecieron tener un sentido, ahora se ven aún más alienígenas. Las formas que había visto, que antes parecían fragmentos dispersos de una cultura olvidada, ahora se revelan en su totalidad, como un testimonio de una civilización más allá de la comprensión humana. Hay un lenguaje aquí, algo en las inscripciones, algo en las formas geométricas que se repiten.
Dier comienza a notar patrones en las piedras y las figuras esculpidas, algo que le recuerda a los informes sobre las antiguas culturas perdidas de la Tierra, pero con un toque retorcido, imposible. Las ruinas no eran solo un lugar físico. Eran una declaración, un mensaje. Y lo que había dentro de ellas no pertenecía a la humanidad. Estaba viendo algo que no tenía cabida en nuestro mundo. Las figuras talladas parecían moverse en mi mente, como si intentaran darme una respuesta, o quizás una advertencia. Dier se siente atraído por un conjunto de símbolos en particular, que parece estar relacionado con la figura central de la civilización desconocida. Estos símbolos, a medida que los estudia más de cerca, parecen cambiar bajo su mirada. Es como si tuvieran vida propia, como si estuvieran conscientes de su presencia. La sensación de ser observado se intensifica. No podía apartar los ojos de los símbolos. Cada vez que intentaba mirarlos de una manera lógica, algo en mi mente se distorsionaba. Era como si las formas mismas estuvieran tratando de penetrar en mi cerebro, de tomar posesión de mi voluntad. La revelación es aterradora. Dier comprende que lo que está viendo no es solo un artefacto de una civilización extinta. Lo que ha encontrado es un vestigio de una inteligencia mucho más antigua, una entidad cósmica que ha existido mucho antes de que el ser humano comenzara a comprender el concepto de vida y muerte. Las criaturas que ha visto, las ruinas mismas, son solo fragmentos de una verdad mucho mayor y mucho más aterradora. Esta civilización, si es que puede llamarse así, no se limita a la Tierra. Su influencia es universal, una sombra que se extiende a través del cosmos. Era más grande de lo que podía imaginar. Las montañas no eran solo el hogar de criaturas extrañas. Eran el vestigio de algo más, algo que no pertenecía a este mundo, pero que había estado aquí mucho antes que nosotros. Dier sabe que la verdad sobre lo que ha descubierto es más grande y más aterradora de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El horror cósmico que se encuentra en las montañas de la locura es solo la punta del iceberg, y lo peor aún está por revelarse. Con cada nuevo paso que da, la realidad misma parece desmoronarse, y Dier está atrapado en el mismo abismo del conocimiento prohibido que ha consumido a sus compañeros. Este capítulo marca otro paso en la espiral descendente de la locura de Dier. La comprensión de la magnitud del horror que ha desenterrado en las montañas lo consume poco a poco, llevándolo a un estado de desesperación total. La verdad, por más que desee comprenderla, lo está destruyendo. Capítulo 9. El velo de la realidad. En el 9º capítulo de En las montañas de la locura, la narrativa de Dier se vuelve cada vez más fragmentada. A medida que sus descubrimientos lo empujan más allá de los límites de la comprensión humana, su percepción de la realidad se desintegra. Aterrorizado por lo que ha visto y por lo que sabe que está por venir, comienza a luchar con la necesidad de transmitir la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, se enfrenta a una creciente duda sobre si esa verdad es algo que realmente debería ser conocido. La atmósfera en la estación de investigación se vuelve insoportable. Cada rincón de la base parece más sombrío, más opresivo. Los recuerdos de las criaturas que ha encontrado en las ruinas parecen retorcerse en su mente, formándose en monstruos imaginarios que acechan en las esquinas de su visión periférica. Los ecos de los horrores vividos en la nieve no se disipan, sino que se intensifican, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento estuviera cobrando vida en su mente. Dier comienza a sentir que no está solo en la base, que algo lo está observando desde las sombras. Las paredes ya no eran solo paredes. Cada superficie parecía respirar, cada grieta contenía una promesa de algo aún más terrible. Sabía que había algo más, algo detrás de los ecos que había escuchado en las montañas. Las ruinas no solo habían dejado huellas físicas, sino que también habían dejado huellas en la propia realidad. Dier siente la presión de su aislamiento y la creciente certeza de que no puede escapar de lo que ha descubierto. La base se siente como una cárcel, y su mente se ha convertido en un campo de batalla entre la razón y el delirio. Ya no puede discernir si lo que está experimentando es real o una manifestación de su locura. Cada sonido, cada imagen, se convierte en una duda. La frontera entre lo posible y lo imposible se desdibuja, y Dier comienza a preguntarse si todo lo que ha vivido es una ilusión creada por su mente enloquecida. Había comenzado a preguntarme si todo lo que había visto realmente existía o si lo había creado mi mente para dar sentido a lo incomprensible. ¿Eran las montañas de la locura un lugar real, o simplemente un reflejo de la distorsionada realidad que había tomado forma en mi cabeza? En su desesperación,
Dier recurre a las notas de los otros miembros de la expedición, buscando algo que lo anclara a la cordura. Las entradas de los diarios, sin embargo, solo le ofrecen más terror. Mientras lee las últimas palabras de Locke, se da cuenta de que su compañero también había sido víctima de la misma pesadilla. Las observaciones de Locke sobre los ecos y sombras ahora le parecen cada vez más reales. La evidencia de que algo en las montañas está manipulando la realidad se vuelve innegable. Locke, al igual que yo, había comenzado a ver las cosas de manera diferente. Las sombras no eran solo sombras. Eran algo más. Y la pregunta que me atormentaba era si esas sombras se estaban filtrando en nuestra realidad, transformándola, cambiándola en algo incomprensible. La revelación de que las ruinas no son solo artefactos de una civilización extinguida, sino que son un portal hacia una dimensión ajena a la humana, cobra más peso en su mente. Dier se enfrenta a la aterradora posibilidad de que lo que vio en las montañas no sea una anomalía de la naturaleza, sino un fragmento de algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más incomprensible. Las montañas no son simplemente un escenario de ruinas, son el punto de entrada a una realidad alterna, una que no puede ser comprendida por mentes humanas. Estaba comenzando a entender. Las montañas no eran solo el lugar donde se había desenterrado el conocimiento prohibido. Eran el lugar donde esa verdad se filtraba hacia nuestro mundo. La realidad no era lo que creíamos. Estaba siendo alterada. Con este nuevo entendimiento, Dier se siente impotente. Su mente comienza a tambalear aún más, ya que sabe que, en algún lugar de las montañas, hay un poder que no puede ser detenido. Hay algo acechando, esperando para salir de las profundidades del tiempo y del espacio. Esa entidad cósmica que había estado encerrada, esa inteligencia primigenia, ahora está a punto de ser liberada. Dier intenta regresar a las ruinas una vez más, a pesar del terror que le infunde la idea de lo que puede encontrar allí. Pero esta vez, no va solo. Él sabe que debe ir, pero también que no puede enfrentarse a la magnitud de la amenaza por sí mismo. Sin embargo, la verdad sobre lo que realmente sucedió en la expedición parece más distante que nunca, y una sombra de desesperación se cierne sobre él mientras comienza a cuestionarse si la humanidad ha sido condenada por siempre al ignorar lo que está ocurriendo en las montañas. Había llegado a un punto en que ya no sabía si podía detener lo que estaba sucediendo. Y lo peor era que, en el fondo, comenzaba a dudar de si la humanidad merecía siquiera sobrevivir. La exploración en las montañas se vuelve más urgente. Dier siente que el tiempo se está agotando. Las distorsiones de la realidad se aceleran, y cada segundo que pasa parece acercarlo más a la locura total. El miedo a lo que pueda descubrir es más grande que nunca, pero su voluntad de comprender lo desconocido lo obliga a seguir adelante. En este capítulo, Dier no solo se enfrenta a los horrores físicos de las montañas de la locura, sino también a una batalla psicológica interna. La pregunta de si su propia mente ha sucumbido al terror o si realmente está siendo testigo de algo que desafía las leyes de la física y la lógica se convierte en un dilema central. La revelación de que la realidad misma está siendo alterada es aterradora, y Dier se enfrenta a la imposibilidad de escapar del horror que ha desenterrado. Este capítulo, al igual que los anteriores, destaca la creciente lucha entre la razón y la locura, mientras Dier se adentra más en lo desconocido. La verdad ya no es algo que se puede evitar, pero también podría ser la perdición de su cordura y, quizás, de toda la humanidad. Capítulo 10. El umbral de lo imposible. El 10º capítulo de En las montañas de la locura marca un punto de no retorno para el protagonista. A medida que Dier profundiza más en la oscuridad de las montañas, su percepción del mundo sigue desmoronándose. La verdadera naturaleza de lo que descubrió en la expedición parece ir más allá de la capacidad humana para entenderlo, y el horror que acecha en las sombras parece extender sus garras no solo sobre el paisaje físico, sino también sobre la mente misma. Dier, agotado y debilitado por la constante lucha entre el terror y la necesidad de entender, se encuentra parado frente a las ruinas, sintiendo la presión de lo que está por venir. El aire helado se corta como un cuchillo, y el sol parece ausente, como si las montañas mismas estuvieran absorbiendo toda la luz del día. El cielo es un telón de fondo gris, plomizo, sin esperanza. En este desolado lugar, el tiempo parece detenerse, como si todo el universo hubiera sucumbido a una inacción espantosa, observando en silencio. Era imposible seguir creyendo que esto era solo una ilusión. Las montañas no eran solo un cementerio de una civilización olvidada. Eran un lugar en el que la realidad misma se quebraba,
un umbral entre lo conocido y lo absolutamente desconocido. En este capítulo, Dier no solo enfrenta los recuerdos de los horrores vividos, sino que se enfrenta a una lucha constante con su propia cordura. La verdad que ha ido desenterrando lo ha marcado irremediablemente. Sus pensamientos se vuelven desordenados, y las imágenes de las criaturas alienígenas y las estructuras oscuras llenan su mente sin cesar. Está convencido de que lo que encontró en las montañas es algo que no pertenece a este mundo, algo que fue traído de una dimensión paralela, o peor aún, algo que siempre estuvo aquí, esperando a ser liberado. Dier recuerda las palabras de Locke, quien había sido el primero en advertir que las ruinas no solo eran un vestigio de la antigüedad, sino una señal de algo mucho más oscuro. Las ruinas mismas, más que simples vestigios de un pueblo, eran un altar, un portal que conectaba su mundo con un lugar donde las leyes de la física y la razón no aplicaban. La desesperación de Locke se había intensificado cuando descubrió que las estructuras de piedra no solo eran construcciones, sino objetos que parecían resonar con una energía incomprensible, como si estuvieran vivas, vibrando con un conocimiento prohibido. Locke lo sabía. Sabía lo que estaba en juego. Sabía lo que estábamos desenterrando, lo que estaba acechando en las profundidades de estas montañas, esperando para ser liberado. La expedición comenzó a tornarse una sombra de lo que fue, ya no como un esfuerzo científico, sino como una lucha desesperada por comprender algo que no podía ser comprendido. Las ruinas revelaron que el lugar en el que se encontraban no solo había sido una civilización avanzada, sino una civilización que había interactuado con seres que existían más allá de la comprensión humana. Los arqueólogos, al examinar los artefactos, descubrieron que las escrituras grabadas en los muros no solo eran de un lenguaje extraño, sino que también tenían una estructura matemática que sugería que las entidades que las habían creado entendían el universo de una manera completamente diferente, una forma de conocimiento que desafía las normas de la física, el espacio y el tiempo. Esto no era solo historia. No era solo arqueología. Lo que descubrimos fue un vestigio de algo mucho más antiguo, algo que nunca debía haber sido encontrado. Aquellos seres, si es que realmente existían, sabían cosas que los humanos jamás debieron conocer. Dier empieza a sospechar que las ruinas no eran una simple reliquia de un pasado olvidado, sino que eran una trampa. Los signos y símbolos encontrados en las piedras no eran solo una forma de comunicación, eran una advertencia, una prisión, un mecanismo para contener algo. Algo que estaba esperando, quizás desde el principio de los tiempos, para escapar y liberarse. Las sombras se alargan, y el sentido de desorientación crece. Dier se siente arrastrado por una fuerza que no puede ver, pero que está claramente presente. La sensación de estar siendo observado nunca lo abandona. De repente, escucha un ruido en el fondo de las ruinas, un sonido suave, pero inconfundible, como un susurro antiguo que resuena en lo profundo de la tierra. No puede entender las palabras, pero la sensación de horror que le invade es suficiente para saber que ha tocado algo que no debía. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. No podía creer que algo tan extraño estuviera ocurriendo en un lugar tan remoto. Pero, a medida que me adentraba más en las ruinas, comencé a escuchar el susurro. Un susurro que venía de lo más profundo de la tierra, como si las piedras mismas estuvieran hablándome. Desesperado por encontrar respuestas, Dier se adentra aún más en las ruinas, descendiendo por una serie de pasillos angostos que se adentran en la oscuridad. Cada paso lo acerca más al misterio que yace en su interior. Sin embargo, mientras avanza, una idea comienza a formarse en su mente. Tal vez el mayor horror no es lo que encontró en las ruinas, sino lo que está por descubrir. Y lo que ha dejado atrás, en su intento por escapar, puede ser lo que él más teme. Había algo en el aire, algo que ya no podía ignorar. Sabía que lo que estaba por venir no solo me cambiaría a mí, sino que cambiaría todo lo que conocíamos sobre nuestro mundo. Cuando finalmente se detiene en el centro de lo que parece un altar en el corazón de las ruinas, Dier observa las huellas de los antiguos, las marcas que ellos dejaron, no solo para comunicarse, sino para sellar lo que debía permanecer enterrado. Pero la puerta que una vez había sido cerrada con la seguridad del tiempo ahora estaba comenzando a abrirse, y Dier estaba en el umbral de lo imposible. Lo que había estado esperando en la oscuridad, en las entrañas de la tierra, estaba a punto de liberarse. Y en ese momento supe que ya no había marcha atrás. En este capítulo, Dier se enfrenta a la ineludible conclusión de que las montañas son más que un simple lugar geográfico, son un vínculo entre dos mundos.
Las ruinas no solo son un eco del pasado, sino un presagio de lo que está por venir, un portal hacia una realidad mucho más grande y aterradora. La desesperación de Dier se intensifica mientras se enfrenta a la realidad de que los horrores que descubrió no son el final, sino solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Este es el punto de no retorno. La historia se precipita hacia un desenlace inevitable, mientras Dier se enfrenta a la pregunta que todos en la expedición se hicieron: ¿realmente queremos saber la verdad, aunque nos cueste la cordura, la vida y todo lo que entendemos sobre el mundo? Capítulo 11. La descubierta del abismo. El capítulo 11 de En las montañas de la locura marca la culminación de la creciente tensión que ha ido tomando forma a lo largo de la narración. Dier, quien hasta este punto ha sido testigo de eventos aterradores, ahora se ve confrontado por algo que trasciende completamente su comprensión del mundo. El horror ya no es una simple imagen o un sentimiento lejano, sino una realidad palpable, un abismo que lo arrastra a una verdad aterradora y desmesurada. Mientras Dier se adentra en la oscuridad de las ruinas, cada paso lo acerca más a la revelación que sabe que cambiará todo lo que conoce sobre la existencia humana. La temperatura desciende drásticamente, y una humedad densa se adhiere a la piel, como si la misma tierra estuviera viva y respirando. Los ecos de sus propios pasos reverberan en los pasadizos laberintos, creando una sensación de claustrofobia que lo invade, un recordatorio constante de que está lejos de cualquier ayuda y atrapado en un lugar donde la lógica humana ya no tiene cabida. El aire tiene un sabor metálico, como si estuviera impregnado con una sustancia ajena, algo que no pertenece a este mundo. Un silencio absoluto reina, pero este silencio no es natural. Es un vacío profundo, como si los propios ecos del mundo estuvieran siendo absorbidos, tragados por un espacio que parece estar fuera del tiempo. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad. Pero la verdad no era algo que podía soportar. La verdad estaba en las paredes mismas de estas ruinas, y las paredes estaban llenas de secretos, de voces que nadie debía escuchar. Dier se detiene por un momento, una sensación extraña lo invade. Algo lo observa, algo que no puede ver pero que lo siente. La presión en el aire aumenta, y, por primera vez, siente una presencia más allá de la física. Se pregunta si está al borde de un delirio o si realmente hay algo acechando en la oscuridad. Pero el instinto de supervivencia y la necesidad de entender lo que está ocurriendo lo impulsan a seguir adelante. Lo que encuentra a continuación es algo completamente indescriptible, más allá de cualquier horror conocido por el ser humano. En el corazón de las ruinas, Dier descubre lo que parece ser una especie de altar gigantesco, construido con una materialidad que desafía cualquier clasificación. Es una estructura de formas irregulares, cuyo diseño es tan alienígena que no parece haber sido concebido por la mano humana. En su centro, hay una gigantesca piedra negra, pulida y lisa, como si fuera una especie de espejo oscuro, y en ella se reflejan visiones distorsionadas de paisajes y criaturas que no deberían existir. El altar era inmenso, y la piedra negra en su centro era como un ojo que no pertenecía a este mundo. Al mirarla, sentí que algo se despertaba en mi interior, algo antiguo, algo que ya estaba allí, pero que nunca debía haber visto. En las paredes que rodean el altar, Dier descubre grabados que representan escenas de seres extraños, con anatomías distorsionadas, que parecen moverse y cambiar conforme la luz, o la ausencia de ella, se desplaza. Los seres no son humanos, ni de ninguna otra especie conocida. Son entidades cuyo solo pensamiento desafiaría la comprensión humana. Con cada imagen, Dier siente que su mente empieza a ceder. Lo que ve no son meras representaciones, sino realidades vivas, imágenes de un mundo ajeno que han sido selladas en estos muros para evitar su acceso, pero que ahora están intentando liberarse. Dier se acerca a la piedra negra, atraído por una fuerza inexplicable, como si una voz le hablara directamente a su mente. Y cuando sus dedos tocan la superficie de la piedra, el mundo parece desmoronarse a su alrededor. Al tocar la piedra, sentí que todo a mi alrededor desaparecía. El aire se volvió denso, y la tierra misma tembló bajo mis pies. Algo estaba despertando, algo antiguo y feroz, algo que nunca debió ser liberado. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que este era el fin. De repente, el espacio alrededor de Dier se distorsiona. Lo que antes eran paredes sólidas se disuelven en formas abstractas y fluidas. Las imágenes de seres alienígenas, distorsionadas, empiezan a cobrar vida ante sus ojos. Son como visiones de otro plano, de otra dimensión, que no siguen las reglas de la física ni de la lógica humana. Estos seres no existen en el mundo material,
pero sus formas surgen ante él como una marea de imágenes terroríficas, invasivas, como si estuvieran intentando atravesar el umbral hacia la realidad de Dier. Los sonidos que emiten estas criaturas son como un susurro lejano, como si sus voces provinieran de lugares más allá del espacio y el tiempo, en regiones que el hombre jamás debería explorar. Las imágenes se desvanecen y se reconfiguran, formando patrones geométricos extraños, que parecen moverse hacia él como si lo invitaran a unirse a ellos en su dimensión. Las criaturas no eran de este mundo. No eran de ningún mundo que pudiéramos concebir. Y, sin embargo, estaban ahí, frente a mí, en la misma habitación. Las paredes, las ruinas, el aire mismo parecía desmoronarse, y el suelo bajo mis pies comenzaba a abrirse. Sabía que había cruzado una línea que no debía cruzar. El pánico comienza a apoderarse de él. Dier siente que está a punto de perder la cordura. Los seres parecen estar observándolo con una fascinación palpable, y por un momento, teme que estén esperando que lo devoren, no físicamente, sino de una manera mucho más terrible, más esencial. La perspectiva de que todo lo que ha conocido, incluso la realidad misma, es una ilusión, se convierte en una posibilidad aterradora. El tiempo ya no era lo que había sido. Los relojes ya no marcaban la hora. El concepto de lugar se desvaneció. Estaba atrapado entre dimensiones, entre mundos. Y, lo peor de todo, sabía que nada en mi vida sería lo mismo después de este encuentro. Antes de que Dier pueda procesar completamente lo que está sucediendo, hay un rugido bajo sus pies, un retumbar profundo que viene del centro de la tierra. Las montañas mismas parecen estar abriéndose, revelando algo mucho más antiguo y mucho más aterrador de lo que había imaginado. Y entonces, en ese preciso instante, una tremenda oscuridad lo envuelve. El capítulo 11 marca el punto en que Dier se enfrenta a la verdad absoluta, pero también a la irreparabilidad de lo que ha desenterrado. Los horrores de las montañas de la locura ya no son solo una serie de visiones, son una realidad que lo consume, una verdad que amenaza con destruir no solo su cuerpo, sino su mente, su sentido de la existencia y su humanidad misma. Capítulo 12. El último testigo. El capítulo 12 de En las montañas de la locura representa una transformación en la narración, donde Dier, a pesar de las aterradoras revelaciones, se ve empujado a un punto de no retorno. Las visiones extrañas, las entidades alienígenas, y las ruinas de la antigua civilización parecen haber tocado un punto culminante, pero lo peor está aún por llegar. La tensión se intensifica mientras Dier, ahora completamente consciente de la magnitud de lo que ha descubierto, se enfrenta a un destino que escapa a su entendimiento. Dier se encuentra completamente inmerso en el caos de la escena. El rugido que había sentido bajo sus pies, el estrépito de la tierra abriéndose, se intensifica. Cada vibración parece sacudir su alma, y por un momento, siente que está a punto de ser tragado por la misma oscuridad que se despliega ante él. Las ruinas que había explorado, la piedra negra, los grabados que había visto en las paredes, todo empieza a desmoronarse, como si el lugar mismo estuviera sucumbiendo al paso del tiempo, o tal vez, algo mucho más grande, algo cósmico, que estaba más allá de su control. Me encontraba parado en el borde de la verdad, mirando el vacío en el que mi mente se estaba perdiendo. No podía comprender lo que veía, y lo peor de todo era que sabía que esa comprensión nunca llegaría. La verdad era demasiado grande, demasiado antigua, y simplemente no estaba hecha para seres como yo. Con el corazón palpitando desbocadamente, Dier intenta retroceder, pero las sombras que lo rodean parecen moverse a su alrededor, como si el espacio mismo estuviera cambiando, moldeándose a una voluntad distinta. No podía escapar, ni por las montañas, ni por el aire. Todo lo que había conocido y amado parecía estar desmoronándose, diluyéndose en la vasta inmensidad de la incomprensión. El aire estaba pesado, casi denso, y el frío se había vuelto penetrante, atravesando la ropa, la piel, y adentrándose en los huesos. Cada respiración era una lucha, como si el mismo oxígeno estuviera siendo arrancado de su entorno. Pero aún así, algo en su interior lo mantenía en pie, una necesidad desesperada de comprender, de mirar a la cara el abismo que se desplegaba ante él. Y, a pesar del miedo y la angustia, su cuerpo continuaba moviéndose, guiado por un impulso que no comprendía, hasta que llegó a un nuevo pasaje, uno que parecía ir más allá de las ruinas anteriores. Dier se adentra en este nuevo pasaje, un túnel oscuro que parecía descender sin fin, como una garganta abismal que lo devoraba. A medida que avanza, siente una presión cada vez mayor en su pecho.
La oscuridad es tan profunda que la luz de su linterna no parece tener ningún efecto. Los muros, por un instante, parecen cerrarse sobre él, como si quisieran atrapar su cuerpo y alma. Pero él sigue adelante, guiado por algo que no puede comprender, como si fuera un peón en una gran jugada cósmica. Finalmente, después de lo que le parece una eternidad, llega a una enorme cámara subterránea. Este lugar es vasto, mucho más grande de lo que había imaginado. Las paredes están cubiertas de inscripciones en una lengua que no tiene ningún parecido con los lenguajes humanos. Dier se acerca a una de las paredes, observando con horror los símbolos que parecen moverse ante sus ojos, cambiando y transformándose de formas que desafían la lógica. En el centro de la sala, hay una gigantesca estatua, o lo que podría considerarse una estatua. Es una figura grotesca, de proporciones desmesuradas, con características indistinguibles, como si fuera una mezcla de múltiples seres, que no pertenecen a ninguna especie terrestre. Su rostro, si es que se puede llamar rostro, es una amalgama de ojos, bocas y tentáculos. Los detalles de la escultura son tan complejos, tan desconcertantes, que Dier no puede evitar sentir que la estatua está viva, observándolo. Era una figura que no se puede describir con palabras, pero que sabía en lo más profundo de mi ser que no pertenecía a este mundo. Su mirada no era una mirada humana, era una mirada que abarcaba todo lo que alguna vez ha existido y todo lo que podría llegar a existir. Aterrorizado, Dier da un paso atrás, su mente luchando por comprender lo que está sucediendo. Los latidos de su corazón se aceleran, y la presión en su pecho aumenta. Sabe QS lugar no está destinado para los seres humanos. Que ha cruzado una línea que no puede deshacer, y que ahora está atrapado en el centro de un misterio que lo consume, que lo engulle lentamente. De repente, una fuerte sacudida lo hace caer al suelo. La cámara comienza a temblar, y una sensación indescriptible lo invade. Las paredes de la sala parecen ceder, las figuras extrañas en las inscripciones parecen cobrar vida, y los ecos de un sonido alienígena reverberan en sus oídos. La visión de la estatua se distorsiona aún más, y las criaturas de las paredes parecen extenderse hacia él, como si quisieran atraparlo, llevárselo hacia las profundidades del espacio. En ese instante, algo en el fondo de la sala comienza a moverse. Algo grande, algo inmenso. La oscuridad de la cámara parece abrirse y liberarse, mostrando una brecha en el suelo por donde emerge una sombra gigantesca. La figura se mueve con una agilidad antinatural, como si no estuviera limitada por las leyes físicas. Los ojos de Dier se llenan de terror cuando la sombra toma forma, y lo que ve le revela una de las entidades más antiguas, más horrorosas, que jamás haya existido. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que no tiene lugar en la realidad. En ese momento, supe que estaba frente a una de las criaturas que alguna vez gobernaron este mundo. Algo que sobrevivió al paso del tiempo, a las eras, algo que había sido testigo de la creación misma de las estrellas. Y su mirada, esa mirada, lo decía todo. Yo no debía estar allí. Y lo peor de todo, sabía que mi presencia había despertado algo que nunca debió ser despertado. Dier intenta retroceder, pero el suelo debajo de él comienza a desmoronarse. La criatura parece percibir su presencia, y su enorme cuerpo comienza a desplazarse hacia él, una sombra gigante que se aproxima. En ese momento, Dier, con la mente desbordada por el miedo, se da cuenta de la verdad más escalofriante. Él es el último testigo. El último ser humano que ha visto estas criaturas, y ahora no hay vuelta atrás. La cámara tiembla aún más, y la oscuridad se traga todo. El horror es absoluto. Este capítulo 12 marca la culminación del viaje de Dier hacia lo desconocido, un encuentro con lo incognoscible que no solo amenaza su cuerpo, sino también su mente. Con cada paso, se adentra más en el abismo, perdiendo cada vez más su humanidad ante lo que descubre. Capítulo 13. La revelación de la locura. El capítulo 13 de En las montañas de la locura nos lleva al borde mismo de la cordura humana, donde Dier, atrapado entre el horror cósmico y su capacidad de razonar, enfrenta una revelación desgarradora. Tras el encuentro con la criatura ancestral, su mente se tambalea, y comienza a cuestionar lo que ha visto y lo que sigue sucediendo. Atrapado en la creciente oscuridad, Dier se da cuenta de que está presenciando algo más grande que la simple destrucción de su mundo. Es una revelación cósmica que lo desafía a reconsiderar todo lo que sabía sobre la existencia humana. Dier, aún atónito, se ve arrastrado por las fuerzas que emergen de la profundidad de la cámara.
La criatura, o más bien las criaturas, parecen ser manifestaciones de una pesadilla de proporciones colosales, un testimonio de una época olvidada por la humanidad. A pesar de la monstruosidad de lo que se encuentra frente a él, algo en su interior lo mantiene en pie, como si una fuerza extraña e inevitable lo hubiera encadenado al destino que ahora debía afrontar. Lo que veía no era de este mundo. Era como si las mismas leyes que rigen nuestra realidad hubieran dejado de existir aquí, como si el espacio y el tiempo se hubiera doblado de tal manera que toda lógica humana se desintegrara ante la magnitud de lo desconocido. A medida que la figura de la sombra se mueve con una calma sobrecogedora, una sensación de pesadez invade a Dier, como si la realidad misma estuviera perdiendo su solidez. Los contornos de la criatura son imprecisos, distorsionados, y sin embargo, no hay duda alguna de lo que está presenciando. Una entidad que no debería existir, una manifestación de una conciencia cósmica y extraterrestre. Cada movimiento de la sombra parece resonar en las profundidades de su ser, haciéndolo sentir pequeño, insignificante, como si nunca hubiera sido más vulnerable. Los murmullos que emanan de la criatura suenan como un lenguaje que no puede comprender, pero que, de alguna manera, sabe que pertenece a algo mucho más antiguo y lejano de lo que la mente humana puede concebir. La historia de la humanidad, su evolución, su existencia misma, parece desmoronarse ante la enormidad de lo que está frente a él. Era como si todo lo que había creído sobre el universo fuera una simple ilusión, un espejismo en la vasta negrura de lo infinito. Las estrellas, los planetas, las civilizaciones, todo estaba destinado a desaparecer, a ser reemplazado por lo que ahora había despertado de su largo letargo. A lo lejos, en las ruinas de la cámara, las piedras parecen comenzar a temblar, como si algo hubiera comenzado a levantarse de la misma tierra. Un sonido profundo, casi como un rugido de la tierra misma, atraviesa el aire. Dier, con su mente tambaleante, intenta dar un paso atrás, pero algo lo detiene. Algo dentro de él lo impide huir. Sabe que ya es tarde, que la verdad, tan aterradora como es, debe ser conocida. Él es el último testigo, y su destino está atado a ese conocimiento. Poco a poco, la figura en la distancia comienza a tomar forma, y lo que Dier ve lo deja sin palabras. Lo que antes parecía un ser amorfo ahora se revela como una estructura compleja de tentáculos y formas geométricas que no pueden ser descritas en términos humanos. La criatura no está hecha de carne, sino de algo más antiguo, algo que desafía toda lógica física. En sus ojos, Dier ve la vasta y aterradora conciencia de lo eterno. Un ser que ha existido desde antes de la vida en la Tierra, una entidad que nunca debería haber sido despertada. Los ojos de la criatura no eran ojos. Eran portales, portales hacia el abismo del universo. Me miraban con una frialdad infinita, una indiferencia que congelaba mi alma. No éramos nada. No éramos más que polvo. Y ese polvo había tocado el umbral de la eternidad. Mientras la criatura avanza hacia él, Dier comienza a sentir una presión creciente en su pecho, como si todo lo que había creído, todo lo que había sido, estuviera siendo aplastado bajo el peso de esa mirada. Su mente ya no puede procesar la magnitud de lo que ve. La figura ante él, aparentemente infinita, parece absorber todo lo que existe en su entorno. La distorsión del espacio y el tiempo es tan palpable que Dier ya no está seguro de si está de pie, sentado o flotando en una realidad alternativa. En ese instante, Dier recuerda los horrores que había presenciado en su primer viaje a las montañas. Las extrañas inscripciones, los cuerpos petrificados, la sensación de ser observado, todo encaja ahora. El misterio de las montañas, la razón de las desapariciones, el temor palpable de los otros miembros de la expedición, todo se conecta en un solo punto. Había tropezado con una fuerza cósmica que trascendía todo lo que los seres humanos podían comprender. Y esa fuerza no lo iba a dejar ir. Todo lo que había conocido, toda la historia de la humanidad, palidecía ante lo que ahora estaba sucediendo. No éramos los dueños de este mundo. Nunca lo habíamos sido. El universo no nos pertenecía. Y algo mucho más antiguo que nosotros estaba a punto de reclamar su lugar. La criatura avanza, y en un instante de total desesperación, Dier cae de rodillas, su mente a punto de quebrarse. En ese momento, algo extraordinario sucede. La figura se detiene. No avanza más, como si hubiera llegado a un umbral que también ella temiera cruzar. Por un segundo, el tiempo se detiene. El aire deja de moverse, el sonido se apaga. Y Dier,
Con la última chispa de racionalidad que le queda, se da cuenta de que algo ha cambiado. ¿Estaba yo aún vivo? ¿O había cruzado alguna línea en la que mi alma se había perdido? La criatura no avanzó más, pero me observó con una intensidad infinita. En ese instante, supe que no importaba si escapaba o no. El abismo ya había tocado mi ser, y mi destino estaba sellado. Con una última mirada hacia la criatura, Dier sabe que nunca podrá escapar de las montañas, que el horror de lo que ha visto permanecerá con él por el resto de su vida. Su mente, ahora completamente fracturada por la magnitud de la verdad, cede ante la locura, y él se abandona al vacío, sin esperanza de regreso. El capítulo 13 marca un punto de no retorno para Dier. Enfrentado con la más abrumadora de las verdades cósmicas, su capacidad para comprender la realidad se desintegra. El horror de las montañas lo ha marcado para siempre. Como el último testigo, su existencia queda atrapada en un ciclo de revelación y locura, imposible de escapar. Capítulo 14. El último testigo. El capítulo 14 de En las montañas de la locura se sumerge en la desgarradora culminación de la historia. Dier, consumido por la locura que ha comenzado a invadir su mente, se encuentra atrapado en un conflicto interno entre la razón y el caos absoluto. Mientras las criaturas que ha visto y las oscuras revelaciones de las montañas lo atormentan, la amenaza de la locura es cada vez más tangible, y su percepción de la realidad comienza a desmoronarse. Dier se encuentra solo en la desolada estación de la expedición. Sus compañeros han desaparecido, o quizás ya no existen en el plano en el que él se encuentra. La nieve cae en silencio, cubriendo las huellas que habían marcado su caminar en la montaña, y el paisaje parece estar suspendido en el tiempo. La angustia en su pecho se intensifica con cada paso que da, como si el aire denso y frío de la montaña lo estuviera ahogando. El sentimiento de que algo mucho mayor que la locura lo está acechando se hace insoportable. El mundo que conocía se había desvanecido. Las montañas, las vastas e imponentes montañas, no eran un paisaje natural, sino un mundo condenado, un mausoleo donde los recuerdos se descomponen y las realidades colapsan. La memoria de las criaturas, la antediluviana existencia que había sido liberada por sus propias manos, lo consume. No puede dejar de pensar en las antiguas figuras que emergieron de las profundidades, en las ruinas indescriptibles que había explorado junto a sus compañeros, en el instante exacto en que sus ojos se cruzaron con los ojos de esa sombra eterna. Esas criaturas, que existieron mucho antes que los humanos, han vuelto para reclamar lo que les pertenece. Dier intenta reconstruir sus pensamientos, pero es inútil. Cada recuerdo es un eco vacío que lo arrastra más hacia el abismo de la desesperación. La idea de que la humanidad nunca tuvo un lugar en este vasto cosmos, que los horrores ancestrales de las montañas son solo un fragmento de un universo que se burla de su existencia, lo hace sentir insignificante. La locura lo envuelve cada vez más, pero aún hay una chispa de lucidez, como una pequeña llama resistiendo la oscuridad total. Todo lo que había aprendido sobre la humanidad, sobre el orden del universo, todo lo que creía en mi vida anterior, era solo una ilusión. Las montañas no eran un lugar desconocido, sino un refugio de algo mucho más grande que la muerte misma. Algo que ahora me perseguía, algo de lo que no podía escapar. En su mente desbordada por la confusión, las imágenes de los extraterrestres y de los antiguos habitantes de la región se mezclan con los ecos de los sonidos distorsionados que habían rodeado la expedición. Los gritos de sus compañeros, las inexplicables desapariciones, las extrañas inscripciones que no pertenecían a ninguna lengua humana, todo se entrelaza en un rompecabezas sin sentido. Pero hay una verdad que lo golpea con una claridad desgarradora. Él es el último testigo, el único que ha sobrevivido a este encuentro con lo insondable. Mi alma, si aún tengo alma, ha sido marcada. Nadie creerá lo que he visto. Mi locura será la única huella que quede de esta expedición, y el mundo nunca sabrá lo que hay más allá de las montañas, en el reino donde lo humano se disuelve. Dier sabe que el horror que ha presenciado no puede ser contado, no porque las palabras no sean suficientes, sino porque la mente humana no está hecha para entender tales revelaciones. Las criaturas que ha visto son dioses antiguos, más allá de cualquier comprensión, y su presencia en la Tierra no es algo que pueda ser explicado por los relatos humanos. La humanidad, en su arrogancia, ha creído ser el centro del universo, pero esta revelación ha desmoronado esa noción. Los humanos no son más que una ínfima mota de polvo en la vastedad de lo cósmico. Y todo esto, todo lo que hemos llamado civilización, es nada ante la inmensidad de lo desconocido.
La existencia humana es solo un suspiro en el tiempo, y cuando nuestra especie desaparezca, nada quedará de nosotros. Las montañas de la locura serán nuestra tumba, y las criaturas que una vez dominaron este mundo volverán a gobernar. En un intento por alejarse de los recuerdos y las visiones que lo atormentan, Dier comienza a caminar sin rumbo. Pero es inútil. El paisaje se convierte en una distorsión que se retuerce a su alrededor, con las sombras de las montañas que lo rodean como un pesadilla que no puede escapar. Los recuerdos de la expedición, sus compañeros, los descubrimientos científicos, las esperanzas de gloria y descubrimiento, todo parece ahora un sueño lejano. El frío lo abraza, y en ese abrazo, parece encontrar la paz. Las montañas están vacías ahora. No hay nada más que susurros del pasado. Todo lo que queda es el eco de lo que ha sucedido aquí, y yo soy el último que puede contar esta historia. Aunque mis palabras no importen, aunque mis ojos se cierren para siempre, sé que lo que he visto es real. Y todo el universo, con su vastedad infinita, se encoge ante la verdad de la locura. Con esa última reflexión, Dier cae de rodillas en el suelo cubierto de nieve, y por fin se abandona a lo inevitable. Su mente, quebrada por la magnitud de lo que ha descubierto, ya no puede sostenerse. Los ecos de los horrores del pasado se disuelven en la quietud de la montaña, y la oscuridad de lo que está más allá del entendimiento lo consume por completo. El último testigo de la locura ha dejado de ser humano. El capítulo 14 marca el final de la travesía de Dier y su descenso a la locura. La revelación final sobre lo que ha presenciado y el destino irreversible que le ha sido impuesto lo ha llevado a la desesperación total. La historia de En las montañas de la locura cierra un ciclo de horror cósmico, dejando al lector con una inquietante sensación de vacío y de insignificancia frente al vasto e incomprensible universo. Capítulo 15. La última revelación. Este último capítulo de En las montañas de la locura es el epílogo, una reflexión que se cierne sobre el destino final de la humanidad y las implicaciones cósmicas de lo que ha ocurrido en las remotas montañas antárticas. La locura de Dier ya ha tomado un giro irreversible, y las fuerzas que se han desatado en esta tierra inhóspita no son solo una amenaza para él, sino para toda la humanidad. Dier, ahora completamente consumido por el horror y la desesperación, ha quedado solo en las montañas, con los ecos de los antiguos horrores resonando en su mente. Los pensamientos lo invaden como un torbellino, girando sin cesar, y su conciencia se fragmenta cada vez más, como si fuera incapaz de soportar la enormidad de lo que ha descubierto. Ya no hay retorno, y la civilización humana, con todas sus creencias y logros, parece un mero espejismo frente a la monstruosidad que acecha en las profundidades. La humanidad está condenada. Lo que vi, lo que descubrí, no es algo que pueda compartir con nadie. Ni siquiera puedo recordarlo con claridad, porque el terror se ha grabado en mi ser de tal forma que las palabras no bastan para describirlo. La locura es la única forma en que puedo procesar lo que encontré allí, en las entrañas de esas montañas, donde lo inmenso y lo eterno se dan la mano. Dier, con su mente al borde de la ruptura, reflexiona sobre las criaturas que habitan las montañas, sobre los seres antiguos que han existido mucho antes de que los humanos se levantaran sobre la faz de la Tierra. Estas entidades cósmicas, que no se limitan a las leyes de la física o la lógica humana, han sido los verdaderos habitantes de este mundo, y los humanos son solo intrusos en un universo mucho más grande y aterrador de lo que jamás podrían haber imaginado. Somos como niños jugando con fuego en una vasta oscuridad. Los hombres creyeron que la Tierra les pertenecía, que el universo era suyo para conquistar. Pero lo que realmente encontramos, lo que yo vi, es la verdad aterradora. No somos más que insectos en un mundo que ya está habitado por cosas que no podemos ni entender. Y el peor de todos los horrores es que esta verdad ha estado siempre ahí, bajo nuestros pies, esperando ser descubierta. Mientras el pensamiento de Dier se disuelve en la locura, su consciencia se oscurece aún más con una revelación final, una visión de la magnitud del caos cósmico al que la humanidad está expuesta. Se da cuenta de que la historia de los humanos y su progreso intelectual, sus sueños de exploración y dominio, no son más que pequeños susurros en un universo indiferente. En un último intento por dar sentido a lo que ha vivido, Dier se enfrenta a la verdad absoluta. Los hombres no pueden escapar de su destino, y las montañas no son solo un lugar físico, sino una metáfora del abismo cósmico que los rodea. El hombre no es el centro del universo. De hecho, nunca lo fue. Las antiguas civilizaciones, las que existieron antes de los humanos, han dejado su huella en las montañas, una huella que ha sobrevivido a través de las eras, esperando el momento en que se les permita regresar a la Tierra.
Los dioses antiguos, los seres más allá de la comprensión humana, no se han ido. Solo han dormido durante milenios, esperando el momento adecuado para reclamar su dominio. Y ese momento ha llegado. No hay escape para nosotros. No hay refugio en nuestras creencias ni en nuestros logros. El universo es vasto, y su indiferencia es total. Lo que vi en esas montañas fue solo un recordatorio de nuestra insignificancia. Yer, en su estado de delirio y desesperación, sigue reflexionando sobre la figura de los seres de las montañas, esos seres que habitaron la tierra antes de los humanos, dejando un legado de ruinas y estructuras que desafían todo entendimiento. En su mente, las imágenes de las criaturas antiguas se entrelazan con la visión de la civilización humana, como una pluma flotando en la oscuridad del espacio. Nada de lo que hacemos importa. Nada de lo que hemos logrado será recordado. Cuando los seres que habitan este cosmos regresen, nada quedará de nosotros. Las montañas, esa tierra maldita, serán nuestro sepulcro, y la memoria de la humanidad se desvanecerá como un sueño olvidado. Con una última mirada hacia las imponentes montañas, Yer siente que la oscuridad lo rodea completamente. Ya no hay luz, ni esperanza, solo la sombra eterna que se cierne sobre el mundo. Y en el silencio de la Antártida, el viento sopla, como un presagio de lo que está por venir. La última revelación no es que hayamos sido invadidos, sino que nunca fuimos los primeros. El universo es tan vasto que los humanos no son más que un destello en su historia. Las criaturas que encontramos allí, los seres de esas montañas, son los verdaderos dueños del mundo, y nuestra existencia es solo un breve y sombrío capítulo en la narración cósmica. El capítulo 15 cierra con la última imagen de Yer, el último sobreviviente de la expedición, en el borde de la locura, ya sin esperanza de escapar o encontrar sentido a lo que ha experimentado. La montaña lo ha consumido, y con ella, la última chispa de humanidad que quedaba en él se apaga. La locura ha hecho su trabajo. La historia de En las montañas de la locura llega a su fin, pero las preguntas sobre el universo, la existencia y la insignificancia de la humanidad quedan suspendidas en el aire, como ecos distantes de una verdad que no puede ser comprendida. Este capítulo cierra el ciclo de la historia, una vez más desbordando al lector con la verdad aterradora que H.P. Lovecraft ha dejado. En el vasto universo, los humanos son apenas una chispa, y los horrores cósmicos siempre han estado al acecho, esperando el momento de reclamar el mundo que una vez creyeron que les pertenecía. Y así llegamos al final de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Si te ha cautivado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva narración. Gracias por escuchar y hasta la próxima.